Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días, tardes o noches, desde donde sea que nos estén viendo. Mucho gusto me da estar en la Polydor Gathering 2024. Y pues nada, es un gusto que estén ustedes por acá y ojalá el día de hoy tengamos un excelente tiempo de convivencia, platicando un poco de un tema que me llama mucho la atención y del que siempre he sido un gran aficionado. Y es precisamente el multilingüismo que moldeó al boom latinoamericano. Me gustaría el día de hoy platicarles un poco primero acerca de mí. Mi nombre es César, tengo 20 años y vivo en México. Soy un estudiante universitario de economía, pero en definitiva la literatura latinoamericana siempre ha sido una de mis más grandes pasiones. El año pasado también tuve la oportunidad de hablar en la Polydor Gathering 2023, en donde abordé un poco los temas relacionados a cómo aprender acerca del multilingüismo dentro de un contexto monolingüista. Creo que al final del día los lenguajes forman un aspecto muy importante en la influencia de las diferentes corrientes narrativas, ya sea el boom latinoamericano o cualquiera otra que haya surgido antes y después. Y como dato curioso, bueno, pues resulta ser que mi primer trabajo a tiempo medio pues fue ser un tutor de inglés para un joven que vivía en mi vecindario. Entonces, de los idiomas, pues durante mucho tiempo hemos estado muy alineados con ellos. Y bueno, vayamos un poco a la materia del día de hoy. Para los que hablen otros idiomas y quizá no estén muy familiarizados con el concepto, me gustaría que platiquemos un poco acerca de qué es el boom latinoamericano, qué representa, qué ha sido como un medio de influencia durante los últimos 60 años, desde que surge en los años 60 y los años 70. Y es que este movimiento surge como un movimiento literario en la literatura latinoamericana, en donde los autores que en ese entonces pues contaban con una edad joven, tuvieron un revuelo increíble a lo largo de todo el continente europeo. Se dice que estos escritores estuvieron influenciados por los movimientos vanguardistas y modernistas de todo el siglo XX. Particularmente se destaca el surrealismo europeo, ¿sí? Con obras de arte y con otras manifestaciones artísticas, pues que fueron de una gran influencia para poder de alguna forma combatir y contrariar a los diferentes movimientos literarios que estaban muy enfocados en hablar sobre la realidad, en contar una historia tal cual sucedía. De esta forma, empieza a surgir en Latinoamérica una fusión entre una narración ficticia y real que empezaba a generar una duda en el lector. El lector no estaba acostumbrado a este tipo de narrativa, por lo que este concepto del realismo mágico comienza a volverse mucho más famoso y mucho más popular dentro de las diferentes obras que se destacaron durante este tiempo. Podríamos estar horas hablando del boom latinoamericano y la lista que aquí comparto de diferentes autores no le hace justicia a la verdadera inmensidad de autores que hubo durante esta época, pero particularmente escojo a mis tres autores favoritos, así como sus tres obras de las cuales yo estoy perdidamente enamorado en el sentido literario. Por un lado, Julio Cortázar, el legendario escritor argentino, con diferentes obras como El fin del juego, El arma secreta y, por supuesto, una obra icónica, Rayuela. Jorge Luis Borges, otro argentino legendario que marcó un antes y un después con su obra Ficciones, su cuento El Aleph, así como su libro de Seres Imaginarios. Y por último, un autor al que le tengo particular afecto por su vínculo con México en sus últimos años, en su vida en general, Gabriel García Márquez. ¿Quién no ha escuchado, incluso, aunque no seamos latinoamericanos, hablar sobre 100 años de soledad? Un libro clásico y un referente mundial que me atrevo a decir está allá arriba, junto con las obras milenarias, por supuesto, de Gil Quijote, así como otras de la época de las letras españolas. Una obra también que destaca mucho de Gabriel García Márquez, pues es las crónicas, perdón, una de las obras que destaca mucho, pues es la crónica de una muerte anunciada, otro libro también muy interesante de parte de Márquez, así como El amor en tiempo de cólera. Son todos estos en general libros que de antemano yo quiero recomendarles si no han tenido la oportunidad de conocerlos. Hay traducciones en el idioma que ustedes quieran, pero en definitiva
todos estos libros van a permitir comunicarles un mensaje y es compartir una sensación y un sentimiento sobre la realidad turbulenta que había en ese tiempo en América Latina. Recordemos que en la segunda mitad del siglo XX, a partir de los años 60 y 70, se empiezan a generar muchísimos disturbios alrededor de la situación política en esta región, por lo que los autores utilizan este medio, ¿sí?, para poder comunicar todos estos sentimientos de contrariedad y un poco, pues, yendo en contra de lo que se podría llamar hasta cierto punto la casta política o estas figuras de autoridad que en ese entonces, pues, estaban gobernando sus respectivos países de origen. Ahora bien, pasando un poco al centro de atención de esta conversación, que es, si bien abordar el aspecto del del boom latinoamericano, tenemos que enfocarnos un poco más en la cuestión multilingüe de este gran movimiento literario. Para dar un poco de contexto, es importante mencionar que casi todos los autores sí que tuvieron una gran presencia dentro de este movimiento literario, sí tuvieron una influencia muy importante de las culturas europeas. Antes platicábamos sobre cómo estas obras se volvieron muy importantes a nivel global y particularmente en el continente europeo. Tenían una aceptación sumamente importante. De los tres autores tenemos casos muy particulares. Por ejemplo, Julio Cortázar nació, de hecho, en Bruselas, en Bélgica, y él hablaba español y francés, por lo que evidentemente tenía un impacto mucho más cercano y tenía una conexión mucho más profunda con la comunidad francófona, de quien siempre fue bastante afín durante sus primeros años y sus años posteriores en su vida como literario. Vivió en diferentes partes de Europa, París, Zúrich, España, en donde obviamente logró pues tomar mucha más influencia de los diferentes aspectos culturales que conforman a estas grandes ciudades que tienen una vasta historia milenaria. En el caso de Jorge Luis Borges, tenía cierta ascendencia británica del lado de, pues ya generaciones atrás de él, incluso sus abuelos tenían un origen británico. Él hablaba español, inglés, francés y alemán, lo que nuevamente a él le daba un acceso que en ese entonces era complicado, dada el poco ejercicio de traducción literaria que había en ese entonces, a diferentes obras, a diferentes ideologías e idiosincrasias, para poder complementar y enriquecer su propia obra literaria. Entonces, vamos observando cómo la influencia de los idiomas en Cortázar, en Borges y por supuesto en Márquez, quien estudió cine en París y lograba hablar español, francés y dominaba un poco hasta cierto punto el idioma inglés, pues le generaban un diferente panorama totalmente ajeno a las posibilidades de en ese entonces para poder conservar diferentes puntos de vista en cada una de sus obras. Quienes ya hayan tenido el placer y el gusto de abordar alguna de estas obras no me dejarán mentir. Muchos de estos personajes y muchos de estos escenarios en donde se llevan a cabo estas legendarias obras tienen una influencia muy interesante pues de todo el continente europeo y por supuesto de los diferentes idiomas que en él se hablan. Vamos a estar estudiando tres ejemplos particulares, uno de cada autor, en el que considero que hay, pues vamos, diferentes aspectos lingüísticos que aun y cuando la narrativa está en español, se vuelve algo muy interesante cuando estudiamos pues los diferentes idiomas que ahí están participando. Y para esto primero quiero presentarles este pequeño video de una entrevista que le hacen a Cortázar en 1974 en París, para poder entender y escuchar un poco mejor cómo era él durante su tiempo en París y qué era lo que hacía a nivel del idioma francés. Vous avez traduit en Amérique du Sud des œuvres françaises et anglaises. Oui, j'ai gagné un peu ma vie comme ça, quand Qu'est-ce que vous j'avais avez traduit 25 du ans. français? Par là. J'avais la chance d'avoir des amis éditeurs qui me donnaient à choisir, ce qui m'a permis de traduire André Gide, par exemple, Jean Giono, Marguerite Yourcenar. Donc je faisais semblant de gagner ma vie, mais je m'amusais, c'était mon plaisir royal de traduire de grands écrivains. Ça m'a aidé à perfectionner mon mauvais français et me préparer pour le jour où le destin a fait que j'arrive en France et j'y reste.
Entonces, de alguna manera nos damos cuenta que precisamente como les comentaba, Julio Cortázar tuvo una excelente introducción al idioma francés a través de este ejercicio de traductor durante su tiempo viviendo en París. Esto, por supuesto, lo acercó a muchísimos autores del habla francesa que, de nuevo, no habría sido posible si no hubiera tenido él el acceso y, vamos, pues esta influencia de la lengua francófona. Por lo tanto, esto lo vamos a ver reflejado en varias de sus obras, así como en varios de sus escritos a lo largo de su carrera como literario. En un caso particular, como es en su obra La noche boca arriba, en inglés The Night Face Up, de 1955, tenemos esta pequeña frase o pasaje. En la esquina de Florida y Cangaya volvió a detenerse. Pensó algo, siguió hasta Rivadavia y a las 3 cuadras ya estaba con los libros de medicina bajo el brazo. Entonces aquí tenemos diferentes aspectos en este pequeño pasaje que vuelve algo interesante vuelve algo muy interesante el caso de la influencia del idioma francés en esta narrativa. Por un lado, la frase bajo el brazo, pues viene de una traducción directa sous les bras en francés, por lo que entendemos que hasta cierto punto este ejercicio subconsciente de traducción estaba teniendo lugar pues en este caso, el subconsciente de Cortázar al momento de escribir la obra. También mencionar diferentes espacios como Florida y como Cangallo, uno podría hacer el argumento de que esta posibilidad de viajar y conocer diferentes puntos en Francia y en toda Europa tuvo una influencia importante para transmitir ese sentimiento a lo largo de todas las regiones que son muy conocidas y míticas en el continente americano. Que recordar en este caso que la extensión geográfica en el continente americano haría un poco difícil ese traslado entre diferentes culturas y países como lo sería en Europa, por lo que, insisto, el argumento podría hacerse de que esta influencia geográfica también tuvo su debida representación en el contexto literario de Cortázar. Rivadavia, también escrito como Avenida Rivadavia, esto se convierte en un galicismo, es decir, una forma francesa de expresar una frase o una palabra dentro del idioma español. Otro ejemplo muy claro en Rayuela, cuando nos habla acerca de cómo subió hasta el segundo piso este personaje, oyó el piano de cola y tocó el timbre del entresuelo, y que un chico le abrió la puerta y Horacio le preguntó si estaba la señorita Oliveira. En ese momento el chico se volvió hacia adentro y gritó en francés. Después cerró la puerta en las narices de Horacio. Esta obra icónica, por supuesto, también nos presenta diferentes aspectos pequeños. Finalmente entendemos que la lectura está en español, pero eso no impide que Cortázar fuera inteligente y astuto y pudiera introducir varios aspectos de la cultura francófona dentro de su narrativa. Pianito de cola, también conocido como piano à queue en francés, el entresuelo, directamente traducido del entresol en francés, así como una alusión directa al idioma francés, es decir, cuando el chico grita en francés dentro de esta obra hacia los míticos y legendarios personajes de Horacio y de Olivera. Ahora bien, yendo al caso de Jorge Luis Borges, también me gustaría que viéramos un pequeño video sobre lo que pensaba Jorge Luis Borges del idioma inglés. Recordemos que su idioma nativo era el español, pero veamos qué era lo que él opinaba sobre el idioma inglés. Most of my reading in English. I find English far finer language than Spanish. Why? Well, there are many reasons. Firstly, English is both a Germanic and a Latin language. It goes through registers. For example, for any idea you take, you have two words. Those words do not mean exactly the same. For example, if I say regal, they're not exactly the same thing as saying kingly. But if I say fraternal, not saying brotherly, or dark and obscure, those words are different. It would make all the difference, speaking, for example, of the Holy Spirit, it would make all the difference in the word in a poem if I wrote about the Holy Spirit or about the Holy Ghost. Since ghost is a fine, dark Saxon word, while spirit is a Latin word. Well, and then there is another reason. The reason is that I think that of all languages, English is the most physical of all languages. The most what? Physical. Mm-hmm. For example, he loomed over. You can't very well say that in Spanish. Asomó? No, but not exactly the same. And then you have
then in English, you can do, well, you can do almost anything with verbs and prepositions. For example, to laugh off, to dream away. Those things can't be said in Spanish. To live down something, to live up to something. You can't say those things in Spanish. They can't be said, or in the Romance language. So, entonces, si nos fijamos, Borges nos está compartiendo las posibilidades inmensas que hay en el idioma inglés de compartir diferentes frases que en el español se vuelve muy difícil. Por lo que nuevamente vemos cómo dentro del propio boom latinoamericano el español no bastaba como herramienta para poder comunicar todas sus ideas y por supuesto que todos los sentimientos que tenía en ese momento sobre la situación social, política y personal que él percibía de sus alrededores. Cabe destacar que para ser Jorge Luis Borges, un hombre que nace en 1899, a sus 78 años de edad, manejar un segundo idioma de forma tan natural y en ese contexto histórico representa todo un hito y todo un acontecimiento bastante sobresaliente por parte del autor argentino. Y vemos cómo Borges también representa un genio en cuanto a la escritura políglota, incluyendo tal cual un extracto francés en un texto que está escrito primordialmente en español. Nous sommes pourtant quelqu'un qui pensons que la maison de Bernard Shaw est plus émouvante que le théâtre d'Eschyle. Toda una frase y toda una expresión que nos habla acerca de cómo de alguna forma la emotividad que se genera en el teatro de Eschyle, pues tiene que ver con la relación con la casa de Bernard Shaw. Entonces, de alguna forma Borges nos comunica la necesidad de utilizar otros idiomas para, tal y como lo menciona en la entrevista, expresar frases, ideas y sentimientos que simplemente en un idioma no se pueden. Y otra vez vemos esa influencia de diferentes regiones geográficas como el Valle de Ancina, que en este caso utiliza un poco un juego de palabras entre una expresión antigua del español, ancina, en este caso, la forma en como antes se refería a la frase así es o así. Lo más cercano que hay después de una investigación es Villa Ancina en Uruguay, por lo que podemos hacer un poco el argumento de que Borges trata de comunicar esa atemporalidad del lenguaje, así como, otra vez, empleando la multisensorialidad de los diferentes contextos regionales, en todos conjugado en una sola obra. Tenemos también otra pequeña expresión, otro pequeño pasaje de Funes el Memorioso, un cuento dentro un pasaje dentro del Aleph de 1949, en donde dice que es verdad que yo recuerdo que soy el único ser de la tierra que recuerda, el único ser de la tierra que tiene una memoria. Esta frase, después de haberse estudiado, pues resulta ser un ingenioso juego de palabras de la expresión latinoamericana, de la expresión en latín que habla acerca de que soy un hombre y que nada humano me es extraño para mí. Entonces, Borges nos representa o nos da a entender una idea que es esa capacidad de multilingüalidad, de ser un políglota, nos permite compartir ideas mucho más profundas y mucho más cautivantes para el lector de los años 60, 70 y, ¿por qué no?, de los actuales también. Veamos un último caso. Por supuesto, no podríamos dejar afuera a Gabriel García Márquez, también con una pequeña entrevista hablando sobre cuáles fueron sus principales influencias en su vida como escritor. Es difícil que haya una línea en alguno de mis libros que no tenga su origen en la infancia. Durante los primeros 8 años de mi vida ocurrieron o tuve las experiencias que luego he elaborado poéticamente, literariamente a través de toda mi vida, y pocas experiencias posteriores me han sido tan útiles como las de la infancia. En realidad yo podría decir que toda mi obra tiene su cantera en los primeros años de la infancia. No recuerdo esa época ni como la de un niño feliz, ni la de un niño infeliz, sino como alguien que tenía una vida propia, un mundo propio dentro del cual vivía, y que es el que ha alimentado todo el resto de mi obra. Muy interesante lo que nos plantea en este caso el autor Márquez, porque al final del día, él está siendo bastante claro.
si bien no es el idioma el que funge un rol muy influyente en sus obras, es la edad en la que él empezó a vivir sus primeros 8 años de vida, los que representaron una influencia importante dentro de su obra. ¿Y esto de qué manera se podría vincular con la parte lingüística? Estamos hablando de una interpretación adulta con un lenguaje mucho más elaborado de las expresiones lingüísticas simples, sencillas de la infancia. Entonces, García Márquez juega un poco con traer e importar todos esos recuerdos y sentimientos sencillos y simples y hasta inocentes de la infancia que él tuvo para poderlos trasladar y representar un sinfín de diferentes sentimientos ya en su vida adulta como literario que fue. Y aún así, él también tuvo una gran cantidad de ejemplos en donde fue un coleccionista de otras características lingüísticas tomadas prestadas de otros idiomas, como por ejemplo los propios personajes de Aureliano Buendía y José Arcadio, pues evidentemente representan referencias a la antigua Roma con Marco Aurelio y con Arcadio, de acuerdo, que de alguna forma, incluso si nosotros analizamos el cuento y se da la oportunidad de leer, ¿qué digo cuento? La novela y la obra maestra de este autor, nos daremos cuenta que hay ciertos aspectos de la personalidad que se comparten entre las personas históricas y los personajes de García Márquez en esta obra. Incluso más adelante en la obra tenemos un pequeño intercambio de frases o de mensajes en donde se dice, caramba, Arcadio, exclamó él, y usted que todavía no sabe que los gringos no comen buñuelos porque no los conocen. ¿Y qué son buñuelos? Contesta Arcadio. Pero hombre, ¿cómo no vas a saber qué son buñuelos? Entonces, buñuelos representando lo que es un alimento panificado de tipo azucarado, pues es ciertamente común, no solamente para lo que aquí comento, como las diferentes regiones caribeñas de Colombia, sino incluso también en México. Estoy seguro que si tenemos aquí en la audiencia a diferentes personas de Latinoamérica, no me dejarán mentir, se convierte en un producto alimenticio común de diferentes regiones de Latinoamérica. Es una analogía del contexto y del acto que hace Jorge Luis Borges y Julio Cortázar de traer esa multiculturalidad de Europa para poder hacer esta analogía que menciono en el contexto latinoamericano. Se podría decir al final del día que Gabriel García Márquez, siendo uno de los autores que más alcanzó a vivir el siglo XXI, pues fue ese encargado de traer y de, por así decirlo, nacionalizar este sentimiento europeo y transmitir la necesidad de conjugar a toda Latinoamérica, a todo el continente o a toda la región latinoamericana en un mismo sentimiento, de acuerdo, de expresión literaria para poder compartir todas estas diferentes, vamos a decirlo así, pues sensaciones, alimentos, culturas, diferentes tradiciones que él expresa a través de sus obras y del realismo mágico. Entonces, en general, estos tres autores pues no representan sino ejemplos bastante claros de cómo este multilingüismo puede jugar un papel fundamental en definir la idiosincrasia de toda una cultura lectora después incluso de que hayan partido hacia otro lugar, ¿de acuerdo? Por lo que creo que hay algunas cosas que finalmente ellos nos dicen en sus propias palabras. Gabriel García Márquez lo decía claro, el problema más difícil de resolver en la práctica es el lenguaje. El nuestro es un idioma fabulosamente eficaz, pero también fabulosamente olvidado. Es una referencia clara de parte de Márquez y a la idea de que tenemos que utilizar todo el idioma. No debemos dejar simplemente de utilizar palabras porque son muy complejas o porque ya no son tan populares, sino entender realmente todo lo que abarca el idioma español al ser un idioma tan rico. Borges también lo mencionaba, claro. ¿Tú que me lees, estás seguro de entender mi idioma? Pues claro, es una referencia directa a no solo comprender las palabras y lo que significan, sino entender el mensaje implícito y la verdadera idea que comunica Jorge Luis Borges a través de sus obras. Y por último, otro también célebre autor de este movimiento, Mario Vargas Llosa,
quien nos dice que un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado, un amigo que espera, olvidado, un alma que perdona, y destruido, un corazón que llora. Entonces, de alguna forma también Vargas Llosa nos está invitando a tomar la lectura como un hábito muy importante, porque nos va a revelar tantos y tantos secretos, y que bueno, estoy seguro que si extendemos ese hábito de la lectura a diferentes lenguajes y a todos los idiomas que nosotros seamos capaces de comprender, sería el equivalente a adquirir muchísimos y muchísimos amigos que nos van a abrir las puertas a su cultura, a sus tradiciones, y nos van a convertir en personas mucho más enriquecidas de todo lo que nos rodea como seres humanos en este mundo. Por último, hay 3 cosas claves que a mí me gustaría que tuviéramos, pues, para cerrar esta pequeña intervención. E insisto, podríamos hablar horas y horas del boom latinoamericano y de cómo influye en la actualidad a nivel social, a nivel político, a nivel económico. Pero en general creo que hay 3 cosas que podemos entender de Márquez, de Borges, de Cortázar, de Vargas Llosa y de todos los autores latinoamericanos, así como los europeos. Y es que primeramente hay que aprender de todo, de todos lados y de cualquiera. Nosotros somos quienes decidimos qué influye en nuestra propia identidad y qué no lo hace. Así como ellos decidieron que la cultura europea influyera en ellos, nosotros tenemos que ser capaces de decidir qué es aquello que creemos que va a contribuir a nuestro sentimiento como única persona y como ser humano irrepetible en este planeta. En segundo lugar, nada es para siempre y hay que abrazar y aceptar los cambios continuos en la vida. Esto de alguna manera también nos permite observar cómo es que Cortázar, Borges y Márquez se fueron adaptando a los cambios sociales que iban sucediendo en su tiempo. No existe tal cosa como una idea perpetua, no existe algo que siempre vaya a existir como un canon o como un teorema social que se vaya a sostener. La sociedad cambia, la vida cambia, y creo que el boom latinoamericano al final del día es un simple escalón dentro de esta escalera interminable del proceso evolutivo del pensamiento humano. Y por último, en tercera instancia, el lenguaje representa una llave para explorar el mundo. Y creo que esto no necesito decírselo a ustedes. Creo que todos aquí sabemos que entre más seamos capaces de exponernos a diferentes idiomas, lo más profunda será nuestra vida y mucho más podremos aprender de todo lo que nos rodea. Por último, les dejo mis redes sociales para que podamos seguir la conversación. Estoy encantado de seguir platicando del boom latinoamericano o de cualquier tema que ustedes deseen. Y pues bueno, finalmente, larga vida a la cultura literaria de Latinoamérica. Así que bueno, si hubiera por ahí alguna pregunta que alguien gustara hacer acerca de esto o algún tema relacionado, estoy contento y preparado para leer sus pensamientos y bueno, proporcionarles mi punto de vista. Por supuesto que también invitarlos a que continúen disfrutando de toda la Polyglot Gathering online, que estoy seguro de que hay otros excelentes ponentes que están listos para compartirles sus diferentes perspectivas. Preguntan por ahí que cuántos idiomas hablo. Puedo hablar 3 idiomas de forma fluida: el español, el inglés y el francés. Y actualmente me encuentro estudiando japonés e italiano, pues como una forma de adentrarme a sus culturas y comprender un poco más de los contextos que finalmente son muy distintos unos de otros. El japonés, por un lado, representando una cultura pues prácticamente ajena al mundo occidental, mientras que la cultura italiana, con su vasta y milenaria historia, pues también me llama mucho la atención para poder entender pues bueno, profundizar un poco en estos autores históricos de ese país. Creo que por ahí también preguntan que cuál es mi libro favorito de estos autores y por qué. Híjole, es una pregunta muy complicada. Quisiera decir que todos, pero bueno, supongo que es una respuesta prohibida esa. Tengo que confesar que uno de los libros que más marcó estaría entre 2, realmente. Si tuviera que escoger, no podría escoger entre estos 2. Yo escogería Rayuela de Cortázar y 100 años de soledad de Márquez. Finalmente son libros que marcaron mi vida en una edad un poco más joven, cuando yo estaba, pues hace ya 5 o 6 años, la primera vez que los leí,
y en general pues representaron una forma de ver la vida y una perspectiva totalmente distinta a la que yo estaba acostumbrado. Sirvió mucho también pensar que en ese entonces, pues bueno, en una edad un poco más joven y todavía inocente, este adentramiento a una cultura, a una lectura un poco más, pues hasta cierto punto seria y más involucrada con aspectos sociales, trajo consigo diferentes cambios o diferentes ajustes en mi perspectiva sobre la vida y sobre lo que yo pensaba que era pues la vida real en ese entonces. Entonces me quedaría por eso me quedaría con Rayuela y me quedaría con 100 años de soledad. Por ahí creo que también preguntan acerca de las problemáticas políticas que influían en los autores en sus obras. Uy, es una pregunta bastante interesante también. Durante este tiempo hay que recordar que en Latinoamérica habían diferentes movimientos sociales que se estaban suscitando y que estaban generando cambios en la política pues a nivel regional o a nivel continental, ¿no? Tan solo hay que pensar en este caso digo, si tenemos algunos colegas argentinos, seguramente tendrán en mente pues lo que fue el periodo de la toma del Estado por parte de los militares, en este caso de la figura de Rafael Videla en los años 70. También la mítica influencia de los Chicago Boys, los economistas estadounidenses dentro del cambio de régimen en Chile, entre Pinochet, ¿verdad? También fue un aspecto muy importante que influyó en estos autores. Y al final del día, también diferentes personajes icónicos dentro de la política mexicana, pues sirven como influencia para otros autores en el resto de Latinoamérica. En general, para poder pensar en el boom latinoamericano y en el impacto que tuvo este movimiento literario, yo diría que pues fueron procesos de cambio sociales, ¿sí? En donde la gente empezaba a mostrar su descontento con el canon histórico, con el canon político de la época. Entonces, a partir de eso, los autores ven una posibilidad o un tema a tratar, no de una forma directa. Al final del día, ellos no son críticos políticos, pero toman esa narrativa social y la transforman mediante el realismo mágico en una obra en donde raya entre la realidad y la ficción para poder darle un escape a sí mismos de sus pensamientos, de sus preocupaciones y de otras cosas que seguramente tenían en mente durante este periodo en el que ellos eran pues grandes e icónicos autores literarios. Y bueno, todavía tenemos un par de minutitos en caso de que alguien quiera hacer alguna pregunta adicional. Ok, por ahí creo que están preguntando que quieren mejorar el español y el entendimiento de las culturas hispanas. Que qué libros, películas, documentales y otras recomendaciones les daría. Tengo un nivel avanzado ya que soy Heritage Speaker. Bueno, en este caso, si tienes un nivel avanzado en cuanto a los libros, creo que no hay mejores recomendaciones que las que acabo de hacer aquí en esta presentación. En definitiva, entender las culturas hispanas es algo complicado porque el español representa uno de los idiomas más hablados a nivel mundial que tienen culturas totalmente diferentes arraigadas en este idioma como su lengua madre. Contrario al idioma inglés, en donde si bien es un idioma muy popular a nivel global, pues no representa en la mayoría de los países el primer idioma o el idioma madre de estas personas. El español cuenta prácticamente con todo un continente que tiene arraigado este idioma como lengua madre, pero que tiene culturas totalmente distintas unas entre otras. Entonces, yo te recomendaría que leyeras a estos autores. Si tienes este nivel avanzado, tómate el tiempo de leer a Cortázar, de leer a Márquez, de leer a Vargas Llosa, también ver otras películas o las propias entrevistas que les hacen a estos autores, aunque no estén en español, serían muy interesantes porque te van a dar un acercamiento un poco más claro sobre cuáles fueron las influencias literarias de Borges, de Cortázar, ¿sí? A cómo creó estas obras, ¿no? Es por así decirlo, es esta posibilidad de poder entender por qué hicieron lo que hicieron en ese entonces. Creo que también te recomendaría mucho
que te metieras a entender un poco, bueno, yo soy un fanático del deporte, no lo mencioné al principio, pero cuando empiezas a investigar sobre el fútbol como tal, el fútbol en Latinoamérica también funge otro rol sumamente importante en la vida literaria y en general en la cultura de las culturas hispanas, la cultura hispanohablante, sobre todo en Latinoamérica. Si tienes la oportunidad de conocer contexto y un poco más vamos a decirlo así, de ideas y de cuestiones relacionadas con el fútbol en Latinoamérica, vas a tener un acercamiento mucho más orgánico al idioma español y también a cómo piensa el latinoamericano en general. Es algo muy curioso y estoy seguro que en otros países también sucede con sus respectivos deportes, pero al menos en Latinoamérica el fútbol se convierte en un medio bastante interesante y aplicativo sobre el contexto literario y cultural de esta región. Y bueno, pues si no hubiera una pregunta adicional, nuevamente les doy las gracias por haber estado en esta sesión. Ojalá y alguno de ustedes tenga el interés y el placer de contactarme para seguir conversando. Y pues los invito nuevamente a que sigan disfrutando de la Polyglot Gathering Online 2024 y que sigan disfrutando de todas sus ponencias que nuestros expositores tienen preparados para ustedes. Un saludo cordial y nos estamos viendo la próxima. Hasta luego.